La expansión romana. Este periodo de la historia de la cultura romana se da al término de la monarquía, es decir, durante la República, en la cual se dan una serie de conflictos, ¿no? Están los famosos conflictos sociales con los hermanos gracos, pero Roma también busca expandir sus territorios. ¿A qué se debe esta expansión? Uno era el control marítimo, que querían tener el control del mar Mediterráneo, y con lo cual obtendrían un control comercial de la zona y también poder extender territorios para generar mayor cantidad de recursos. Debemos entender que la sociedad romana fue siempre una sociedad expansionista, es decir, que buscó extender sus territorios para lograr un mejor dominio del territorio y de la zona de desarrollo que tenía. La expansión romana se da entre el 410 al 146 a.C. Tenemos la conquista netamente de Italia o de la península itálica, en la cual tenemos en primer lugar la guerra contra los etruscos, que se da entre el 400 y el 396 a.C. Tenemos la batalla y la toma de Velles en el 406, en donde los romanos son dirigidos por Cornelio Coso y Camilo. Se toma la ciudad de Tarquina en el 396, ¿sí? Y en este caso, los romanos también se apoderan de esta ciudad, que les va a permitir desarrollarse. Junto con Tarquina toman también otras ciudades importantes, como la ciudad de Velles, ¿sí? Seguimos con el sometimiento de Lacio en el 340, en la batalla de Vesubio. ¿De dónde viene este nombre? Del famoso volcán Vesubio. Gracias al sacrificio del general Dacio, dice que los latinos fueron reducidos a la obediencia. Por eso que mucho, cuando se vea la parte del imperio, se va a hablar de la cultura latina. ¿Debido a qué? A que los latinos que pertenecían a esta zona del Lacio van a ser asimilados o absorbidos por la República, en este caso romana. La invasión de los galos. Cuando hablamos de los galos, hablamos de los franceses, por si acaso. Esto es en el 390 a.C. Roma fue tomada por los galos, o sea, fue invadida por los galos, dirigidos por Breno en la batalla de Alía en el 390. Las legiones romanas estaban en campaña, ¿no? Tenemos Breno, jefe galo, pidió rescate y se fue de Roma. O sea, obtuvo el rescate y dejó la ciudad. Camilo logró expulsar a los galos que quedaron, pero lamentablemente los romanos fueron derrotados en Telamón en el 225. Continuamos con otros enfrentamientos dentro de este periodo todavía de la expansión romana. El enfrentamiento a los semitas, sí, tenemos la batalla de Orcas Caudianas, derrota romana. La batalla de Ceintium, una victoria romana en el 295 a.C. La batalla de Aquiolona, victoria también romana. Y sobresale pues el cónsul romano Curio. Ahora, las victorias romanas se van a dar durante todo este periodo gracias al ejército que tienen, un ejército bien organizado, disciplinado, y que a su vez va a ser el primer ejército asalariado, o sea, con una paga. Esto motivaba mucho que los ciudadanos romanos decidieran entrar en el ejército. Claro que tiempo después, ya en el imperio, vamos a ver que esta situación va a cambiar. La conquista de la Magna Grecia entre el 281 y el 270 a.C. Acá se enfrenta a Pirro, rey de Epiro. Tarento contra los servicios del rey de Epiro, quien introduce a los gigantescos elefantes, dice, en la guerra, además de utilizar las falanges. ¿Qué son las falanges? Las falanges, cuando estudiamos la cultura griega, vimos que era una forma de
defensa y ataque que tenía el ejército griego, con lanzas que llegaban pues a medir hasta los 2 metros de largo. Estas lanzas eran puestas, una vez cerrado el frente con los escudos, eran puestas de manera horizontal y el ejército iba avanzando, lo cual, al ser largas las lanzas, le daba ventaja de poder herir a los soldados enemigos, o en todo caso generar un daño considerable a los soldados enemigos y poder avanzar sobre ellos. Pues bien, en esta guerra, en este enfrentamiento, se utilizan todavía las falanges y se adicionan el uso de elefantes, ¿no? Para la época vendrían a ser como lo que hoy en día nosotros denominamos los tanques, ya que son animales de gran peso, relativamente lentos, y que dan cierta ventaja por su fuerza, ¿no? Después tenemos la batalla de Heracles, victoria de Pirro en el 280, la batalla de Ausculum, victoria también de Pirro en el 279, y la batalla de Benevento, que es en este caso la única victoria romana en el 275 a.C. Posterior a esto se dará la conquista netamente del Mediterráneo, que es la zona que más añoraba la cultura romana. Esta conquista se va a dar con las guerras púnicas. ¿Y qué son estas guerras púnicas? Es el proceso de expansión territorial de Roma hacia, inevitable, un enfrentamiento con la isla de Cartago, que era en ese entonces la principal potencia del Mediterráneo occidental, no solamente en lo militar, sino en lo marítimo. Eran grandes navegantes y también grandes comerciantes. Por lo tanto, estas guerras se desarrollan entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Ahora bien, vamos a desarrollar cada una de estas guerras. Son 3 guerras púnicas que se dan, que tendrá como resultado final la victoria romana. Primera guerra púnica, del 264 al 241 antes de Cristo, que entran en disputa acá, entra en disputa la zona de la Italia insular, básicamente la zona de Sicilia, Cerdeña y Córcega, ¿sí? Primero tenemos el desembarco de Régulo en África también, en el 255, fracaso romano. El combate de Milas en el 260, victoria de Duilio, cónsul romano. La batalla de las Islas Egadas con Lutacio Catulo, cónsul romano. Y por último, Cartago pierde Sicilia, Cerdeña y Córcega, que era el objetivo de estas guerras, tomar posesión de esas islas para poder empezar a tener un control sobre el Mediterráneo. En la Segunda Guerra Púnica, del 218 al 201 a.C., tenemos las batallas, por ejemplo, de Sagunto, vence a Aníbal. Acá aparece la figura de este personaje, Aníbal Barca, ¿sí? Líder cartaginés, atraviesa las costas de Galia hasta llegar al territorio italiano. También se enfrentan en la batalla de Tesino, victoria de Aníbal, la batalla de Trebia, también victoria de Aníbal, y teniendo hincapié que la disputa era por la península ibérica, es decir, lo que conocemos hoy en día nosotros como la zona de España y Portugal, ¿sí? En este caso se le conocía como Hispania. Después tenemos la batalla de Canas, victoria también de Aníbal, la batalla de Metauro, victoria romana, primera victoria romana en esta Segunda Guerra Púnica. Muere Asdrúbal, hermano de Aníbal. Después vendrá la batalla de Zama, victoria definitiva de Roma sobre los cartagineses. ¿Quién es el que comanda las tropas y logra esta victoria? Pues es Escipión el africano. Y esto se va a lograr en África. Podemos ver una referencia de este personaje en una película llamada Gladiador, con el actor norteamericano Russell Crowe, que es la última película épica que se hizo sobre el Imperio Romano.
cuando este personaje de Máximo, el general Máximo, llega al Coliseo Romano como gladiador, van a recrear una batalla, la batalla de Zama, justo, en donde supuestamente el peón, el africano, gana, ¿no? Bueno, en la película va a perder, ¿sí? Luego de esta guerra se lanzó a la conquista, dice Roma, de Grecia y el Oriente, objetivos que logró rápidamente. Tercera Guerra Púnica, dice que la rápida recuperación de Cartago atemorizó a Roma. Pensaron que no lo iban a hacer y que, inspirada en los discursos encendidos del censor Catón, se decide destruir Cartago. O sea, la idea de esta guerra púnica no era reconquistar Cartago, sino destruirla por completo. Escipión Emiliano destruye Cartago y recuerden que en el video de ayer vimos que le echan sal al territorio. La sal servía para quemar el suelo, para hacer la tierra infértil, es decir, que no se pueda producir nada de agricultura. Bien, llegamos al final de este video. Próximamente vamos a preparar uno sobre lo que son las guerras civiles, es decir, los llamados triunviratos.